Ok. Bueno, José, si quieres te presentas ante todo el grupo de amigos no conocidos y empezamos. Pues en unos 5 o 6 minutos, por favor, explícanos un poquito cómo es tu visión. Hola, buenos días a algunos y buenas tardes al resto. Yo creo que algunos ya no... ¿Se me oye? Sí, 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 perfecto. perfecto. Bueno, algunos ya los conocí de la otra reunión, otros los conozco de hace tiempo. Yo soy José Manuel Melián, soy abogado en España y claro, mi parte no es tan técnica como las que nos han ido exponiendo otros estupendos ponentes de esta reunión, que me encantó la primera, me encanta esta. Y claro, mi exposición tiende a ser más teórica, más intelectual, más tendente a la regulación jurídica de estos cambios que ustedes han ido exponiendo. Perdón. Y yo en concreto he tratado tres puntos, aunque muchos ya de estos tres yo creo que prácticamente se han tocado todos, aunque desde el punto de vista técnico. Uno, a nivel nacional, lo hablo desde el punto de vista español, pero probablemente es trasladable a todos los países originarios de todos ustedes. Yo creo que el gran ganador de esta pandemia del coronavirus es el teletrabajo. O sea, el coronavirus no lo ha inventado, el teletrabajo ya venía de atrás, pero ha venido a decirnos el coronavirus que el teletrabajo vino para quedarse, no, y ha salido reforzado. Esto va a tener unas implicaciones muy grandes, entiendo yo, aunque yo no soy especialmente experto en derecho laboral, pero va a tener muchas implicaciones en cuanto a la organización del trabajo, porque creo que va a mudar o a cambiar todo lo que es el concepto de oficina, el concepto de horario de trabajo, el concepto de día de trabajo, de día trabajado y de entrada y salida. Es decir, desde el momento que nos acostumbremos a plantear nuestro trabajo como una parte de nuestro hogar, básicamente la hora de entrada y la hora de salida cambia, muda. Pasamos a trabajar o a estar disponibles prácticamente 24 horas, aunque nadie sabe cuándo empezamos y cuándo acabamos. Esto va a tener que suponer una flexibilización de la regulación de lo que es el propio empleo. Ya no hay un desplazamiento, o bueno, no hay, seguirá habiendo, pero en determinados sectores, por ejemplo, se me ocurre el de los bancos y el de los seguros, cada vez habrá menos ese desplazamiento al que se refería al principio Francisco Ortigosa, en cuanto a que o sea, pasamos a prescindir del coche, pasamos a prescindir del desplazamiento y pasamos de prescindir incluso en muchas ocasiones de la propia ubicación en la oficina. Esto tiene una ventaja o puede tener una ventaja para el propio trabajador en cuanto a la comodidad, siempre y cuando haya una permisividad para ello en las leyes, se puede haber una ventaja para el trabajador, pero supone también una desventaja en cuanto a que el trabajo a realizar se puede repartir entre muchos más y puede suponer una minoración quizá en la garantía del trabajo o en la prestación exclusiva del trabajo. Y ahí es donde viene la propia necesidad de que el trabajador se reinvente, es decir, ya que puede prescindir de la oficina, de la ubicación y del horario, la posibilidad de que este trabajador pueda ejercitar de una manera más efectiva el pluriempleo, es decir, no pasar a depender exclusivamente de una única prestación para una empresa, una sociedad o un negocio, sino a prestarla para varios. Es decir, todo este planteamiento, claro, muy teórico desde mi punto de vista, yo no tengo la práctica que pueden tener ustedes en sus oficinas, en sus empresas y demás, pero probablemente sea una oportunidad para que de alguna manera haya una practicidad en cuanto a la organización del trabajo en las empresas, incluso de logística y de automatización que estupendamente nos acaban de exponer. Queda claro, o a mí me queda claro, que los conceptos que se han venido usando hasta ahora de regidos al tiempo, del día, semana y mes, van a cambiar. Es decir, incluso el periodo de vacaciones. Vamos a ver, el periodo de vacaciones pasará a ser aquel momento en que yo decido desconectarme del trabajo. Todo esto va a quedar muy relativizado. Es un punto de vista que yo creo que, bueno, desde luego, como decía, va a salir ganador de esta pandemia. Otro punto totalmente distinto y que yo entiendo que
que ha quedado muy afectado por esta crisis que hemos tenido es el control masivo de datos personales por parte de las instituciones públicas. Me explico. Hemos oído, o yo he oído hablar durante todos estos días de la necesidad de controlar los movimientos, incluso por vía de geolocalización y automatización de los datos de las personas. Parece que en Corea del Sur funcionó muy bien la posibilidad de usar determinadas aplicaciones para saber en cada momento dónde estábamos y quién es el que estaba a nuestro lado que nos podía contagiar o no. Esto ha podido ser necesario pues, para el propio control de la pandemia, pero tiene su efecto contraproducente, que es el que a mí más miedo me da. Es decir, durante los últimos años ha habido un gran énfasis, sobre todo en los países de la Unión Europea, en cuanto a la necesidad de la protección de los datos personales de cada individuo, en el sentido de saber quién usa nuestros datos y quién los almacena y quién los puede transferir, regulándose incluso el derecho a que una persona pueda desear que todos los demás prescindan de sus datos. Pero esto va a ser imposible. A mí me dio mucho miedo, por ejemplo, cuando en una noticia local salió la posibilidad de que las fuerzas de seguridad pudieran geolocalizarnos a todos para saber si incumplíamos o no las órdenes de confinamiento y de evitar traslados de personas y demás. Claro, desde el momento que yo me quedo obligado a dar unos datos, que yo no sé al final quién los tiene, se queda muy reducido el derecho de la persona a no ser localizado, a que no se usen esos datos. A mí es un tema que a mí personalmente me da y me ha dado mucho miedo, y probablemente es algo que de alguna manera se tendrá que incidir en el futuro, porque la labor de fiscalización pública del gobierno quizá pueda llegar a pisar lo que es el derecho del individuo a no ser tratado como una mercancía de datos. Nos hemos convertido al fin y al cabo en una especie de hormigas geolocalizadas, y yo creo que quizá eso es peligroso. Y un último punto que yo quería tratar, donde creo que el coronavirus incidirá y que se debería regular, o que de alguna manera tendrá a regularizarse en el futuro, es el ámbito del comercio internacional. Ya está adelantado en el tema, y es el hecho de que creo que el comercio y los tratados internacionales de ámbito global van a salir perdiendo, o han salido perdiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con que el coronavirus nos ha traído la necesidad de tener que crear pequeñas autarquías para crear países autosuficientes en sí mismos. Y nos hemos encontrado con esta necesidad desde el momento en que, cuando hemos necesitado un producto que nos hubiera podido defender de la pandemia, no lo hemos encontrado. En España hemos tenido un problema, se ve todos los días, y es el de las mascarillas y los guantes. Me cuesta pensar que haya empresas en España que fabriquen motores y aviones, pero no haya ninguna que fabrique mascarillas. Dependemos de esto de China, dependemos de otros países, y quizá en el futuro, y creo que coincido con lo que ha dicho Rafael Strube, en el sentido de que se generarán en el futuro para el comercio internacional pequeños muros que generen posibilidades de lo que decía, de autarquías por países, para que puedan ser autosuficientes, especialmente cuando vuelva por si viene, como se apuntaba anteriormente, un COVID-20 o un COVID-21. Es decir, no podemos tener una hiperdependencia de lo global cuando no sabemos abastecernos en el nacimiento de una necesidad como ha surgido ahora. Bueno, básicamente estos eran, para no agotar demasiado el tiempo, eran los 3 puntos que yo quería tratar, y donde creo que el derecho, desde el punto de vista jurídico, se puede influir, o hemos aprendido algo teniendo como causa este coronavirus. Bueno, gracias, José Melián. Muy agradecido por tus comentarios, y la parte regulatoria es bien interesante. Recientemente estaba oyendo o leyendo lo que están haciendo en Chile en el tema de derecho laboral sobre
el tema de teletrabajo es interesante. Yo creo que en España habían bastantes cositas adelantadas sobre eso, ¿no? Pero es otro tema que nos puede, profundizando un poquito ese punto. Yo creo que el punto de teletrabajo lo vamos a tener que abordar en profundidad de diferentes aristas en su momento. Pero bueno, por cuestión de tiempo vamos a continuar.